De ello vamos a hablar en esta cuarta jornada, gracias a la presencia en esta sala de Carlos Coloma, sociólogo, escritor y autor de numerosos artículos sobre sociología aplicada al fenómeno sectario. Carlos Carrión es madrileño, trabaja en la Universidad Complutense de Madrid y vamos a escucharle. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por la asistencia que prestan a esta conferencia que lleva por título Sectas apocalípticas y de final de milenio, más o menos. Yo, desde un punto de vista sociológico, no me gustaría hacer muchas apreciaciones, no porque sea un campo especialmente, digamos, que especializado. Yo soy de los sociólogos que piensan que la sociología fundamentalmente se hace desde la calle, desde la ciudadanía, desde los movimientos sociales y quizá mucho menos desde la academia. Y al interrogarse sobre estos temas sectarios, no tenemos más remedio los sociólogos que hacer una declaración, pues si no de fe, por lo menos de convencimiento, de que este tema, sinceramente, y se los digo pues con toda la sinceridad del mundo, pues nos desborda y nos tiene algo sorprendidos, me imagino, o quizá no tanto, pero como otros profesionales, pues sean juristas, abogados, las fuerzas de seguridad del Estado, o quizá incluso hasta los mismos políticos. No en vano, hace ya unos años, el ponente que estuvo aquí el martes, Andrés Canteras, amigo y profesor mío, director de tesis, les comentó desde un punto de vista sociológico y jurídico toda la serie de, digamos, vericuetos que se pueden eclosionar de alguna manera desde el campo de investigación social. Pero los sociólogos, con toda la humildad del mundo, nos encontramos que no tenemos herramientas adecuadas para medir no solamente las causas, que bueno, están más o menos caracterizadas, sino sobre todo las connotaciones que impulsan a una persona a integrarse en una secta, y mucho menos una secta como la del tipo que nos ocupa esta tarde, una secta apocalíptica. Sí es cierto que se ha caído en varios estereotipos, varios tópicos. Las sectas son caldo de cultivo de gente fracasada, frustrada, gente débil de personalidad. Pero les puedo asegurar que eso, los especialistas de todos los campos que nos hemos ocupado de esto, estamos ya convencidos de que esas características se han roto definitivamente desde ya hace mucho tiempo. Yo voy a empezar esta charla, que me gustaría fuera lo más liviana, lo más ligera posible. Para eso les he traído una serie, pues, tanto de diapositivas como de documentos sonoros, que son altamente curiosos y, sobre todo, vamos a decirlo así, ¿por qué no?, alegres y lúdicos, aunque sí que es cierto que terminaré con una reflexión seria, la que a mí, al menos desde un punto de vista personal, más me preocupa del fenómeno sectario, que es cuando las sectas, adelanto un poco, intervienen ya en los grupos, en la total, digamos, adentrarse en los grupos de poder, sobre todo desde ideologías de todo tinte totalitario, incluso neofascista o neonazi, que cada vez abundan más, y hechos y ejemplos los hay. A pesar de que la mayoría de las sectas aparezcan como unos grupos, unas agrupaciones de gentes raras que no tienen nada que ver con la normalidad, lo que los sociólogos llaman esa famosa campana de Gauss, en la cual en el centro se agrupa la mayor parte de la gente que es normal, entre comillas, y en las dos colas, los dos extremos, el más y el menos, se agrupan la gente catalogada como rara. Simplemente empezar con una pequeña introducción genérica que no tiene nada que ver con las sectas apocalípticas sobre el fenómeno sectario. Y en 5 minutos aproximadamente les voy a relatar lo que es una opinión personal, pero que también es compartida por bastantes profesionales, en el sentido de que adentrarse en el fenómeno sectario tiene dos claros componentes de error, y grave error. Uno es considerar secta destructiva a grupos que realmente no pueden, digamos, tener una dinámica destructiva de la personalidad. Si acaso sí tienen una dinámica destructiva de ciertas pautas sociales, de ciertas pautas de comportamiento que son generalmente admitidas en la sociedad, pero que desde luego no pueden ser catalogadas de destructivas de la personalidad y mucho menos de peligrosas para la sociedad, a pesar de que rompan algunas pautas, porque la sociedad tiene elementos varios que se van concatenando y se van equilibrando para que el equilibrio social no se rompa, y esto para bien y para mal. A veces convendría romperse el equilibrio social para alcanzar mayores grados de solidaridad, de justicia, de democracia. Ese es el primer error. Y el segundo error es no considerar como sectas destructivas
a grupos que claramente lo son e incurren en dinámicas sectarias. Dicho esto, como comprenderán ustedes, el acercarse a los territorios sectarios desde un planteamiento serio, objetivo y sobre todo honrado requiere, ante todo, declarar que el fenómeno sectario es un fenómeno gradual. Hay diferentes grados de sectarismo. Unos son unos grados de pequeños elementos que tienen algún ingrediente de manipulación de las conciencias. Otros son plenamente sectarios hasta el punto de llegar a los suicidios colectivos que tan acostumbrados nos tienen últimamente ciertos grupos, sobre todo venidos de Norteamérica, pero que no por eso se está libre en una sociedad como la actual, la que nos toca, sociedad posindustrial que ha perdido los referentes vitales tradicionales. Aquí en Galicia, pues es una sociedad que todavía, afortunadamente, conserva muchos referentes tradicionales antropológicos de tipo rural, pero que, sin embargo, están siendo, por las dinámicas urbanas y posindustriales, están siendo totalmente destrozados en algunos aspectos, con lo cual, al mismo tiempo, influye y es un catalizador para que grupos sectarios o grupos como nos gusta denominar a los sociólogos, los NMR, nuevos movimientos religiosos, si somos más sofisticados, NMSR, nuevos movimientos socioreligiosos, pues hagan su caldo de cultivo. Este gradualismo se manifiesta en que una secta puede comenzar, y de hecho comienza, en el ámbito de una religión constituida. No en vano se ha dicho muchas veces que la religión mayoritaria en Occidente, que es la cristiana, empezó como una secta del judaísmo, hasta que se constituyó en iglesias perfectamente consolidadas, mayoritarias, aceptadas socialmente. Y que también es cierto que dentro de las iglesias, cuando se han dado los fenómenos de adaptación, se ha dado también un fenómeno de degeneración en algunos grupos que han llevado a incurrir en fenómenos sectarios dentro de las propias iglesias. Y eso se da en todas, les puedo asegurar que absolutamente en todas. No me gustaría dar nombres, pero bueno, si ustedes luego en el coloquio me piden, yo les puedo contar y relatar con elementos de juicio objetivo sectas de todo tipo que están incluidas en cualquier religión mundial. Dicho esto, también hay que anotar que no se puede de ninguna manera caer en lo que se ha caído, sobre todo en los países donde el fenómeno es nuevo, en una especie de, vamos a decirlo así, neoinquisición antisectaria, persiguiendo de alguna manera e incurriendo en un ataque virulento contra la libertad religiosa consagrada en el artículo 16 de la Constitución española, pues lo que es eso, la libertad religiosa, la libertad de elegir y sobre todo la libertad de equivocarse. Entonces puede caber la reflexión de que ¿quién se erige en salvador de un individuo que elige un grupo raro, por así decirlo, entre comillas? ¿Quién se puede erigir en dedo acusador y fiscal de un grupo que se sale de los cánones habitualmente admitidos? Esta reflexión únicamente quiere llevar a un punto de conclusión claro. Hay en todo sistema democrático un bien muy preciado que hoy en día en una sociedad secularizada y tecnificada como es la nuestra, pues no se nota tanto, pero que en muchos países, por ejemplo en Inglaterra, en el centro de Europa, también, ¿por qué no?, en España, pues ha sido de forma flagrante, vamos a decirlo así, perseguido y quebrantado, que es la libertad religiosa, la libertad de creer, que aparentemente no puede tener mucha importancia, pero es que si consideramos que de la libertad de creer, de la libertad religiosa, emanan una serie de principios morales, éticos, de convivencia e incluso políticos, tenemos que considerar que es un bien común que tenemos que salvaguardar entre todos. Los profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado y los penalistas, los criminólogos, siempre aducen que para catalogar a una secta destructiva únicamente se puede trabajar con el único instrumento jurídico, legal y democrático que existe en un país que se considere como tal, democrático, y ese instrumento es el Código Penal. Es un instrumento que, en contra de la opinión de algunas personas que han caído precisamente en la Inquisición neosectaria, no es suficiente, llegando incluso a proponer que haya leyes, como está sucediendo en Alemania, con una secta realmente destructiva, pero que, a mi modo de ver, por muy destructiva que sea, hay que atacarla cuando infrinja claramente el Código Penal, me refiero a cienciología, pues el único instrumento de trabajo es el Código Penal. No hace falta para nada ninguna legislación especial ni paralela para atajar el fenómeno sectario. Dicho esto, y es la conclusión que quiero llegar,
es, de alguna manera, que sean ustedes mismos, los ciudadanos, las personas que elijan y reflexionen. Y por eso, permítaseme que felicite al Ayuntamiento de Vigo por estas jornadas que son plenamente informativas y que, por supuesto, haciendo abstracción de mi persona, el resto de los conferenciantes me parecen que se encuentran en unos territorios de objetividad bastante aceptables, por no decir excelentes, con lo cual ustedes, permítanme decírselo, han tenido el lujo y van a tener el lujo de seguir escuchando a esta serie de profesionales. Dicho esto, entro ya en lo que es el campo que me ocupa esta tarde, que es las sectas de carácter apocalíptico y mesiánico. Yo no sé, pero hace pocos días yo me preguntaba qué fenómenos sociales pueden desencadenar una dinámica de terror que incite a la gente a agruparse en sectas de tipo apocalíptico. Incluso no solo eso, sino hasta el punto de llevarlas al suicidio colectivo, como ha ocurrido con la secta Puerta del Cielo hace poco más de 2 meses en San Diego. Y también me preguntaba, al hilo, por ejemplo, y permítaseme porque eso sí, les aviso que esta conferencia quiere ser, en el sentido más respetuoso posible, quiere tener unos caracteres lúdicos y humorísticos, en el sentido reflexivo y de humor inteligente, que podemos echarle para tratar un tema aproximándonos con objetividad e inteligencia. Pero pensaba, por ejemplo, anoche, cuando saltó la noticia de que aquí en Galicia había habido un epicentro de un terremoto, que por cierto llegó a Madrid, llegó a Córdoba, llegó a otras ciudades del sur de España, pues pensaba que a lo mejor esto es un acicate para influir de alguna manera en dinámicas apocalípticas, en la conciencia general de las gentes. Se los digo porque finalizando ya la charla, les quiero poner un temita musical cantado por una afable y amable solista brasileña que, digamos, de alguna manera elogia y desea, es una oda total a un encuentro con el apocalipsis puro y duro, y entre ello, por supuesto, está poco menos que esperando con un deleite casi que orgiástico que se acerque el apocalipsis en forma de terremotos, en forma de maremotos, en forma de catástrofes y en forma de 1000 asteroides que se puedan venir a la Tierra y destrozarnos nuestro pequeño planeta. ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué las catástrofes? ¿Por qué incluyen tanto un morbo que mucha gente se ve, digamos que, influenciada? Miren ustedes, hay una explicación sociológica de las pocas que yo les voy a dar esta tarde para no aburrirles, porque realmente, lo confieso, son aburridas las consideraciones técnicas sociológicas. Y es que cuando estamos en una sociedad posindustrial, donde los valores de la ciencia son los que se han constituido para bien y para mal al mismo tiempo, pues en una especie de nueva iglesia, nueva religión dominante, donde las personas encuentran que la ciencia, la técnica, les resuelve todas sus problemáticas cotidianas, pero al mismo tiempo se ven desbordadas por ese conocimiento científico y técnico que no pueden controlar y que incluso les asalta de una manera amenazante, pues hay 2 salidas. Una es oponerse de forma radical y constante a esos avances tecnológicos, catalogándolos poco menos que de satánicos. Y digo así satánicos, mañana Gabriel Carrión hablará de sectas satánicas y les ilustrará mucho mejor que yo en este campo. Pero digo satánicos porque, como ustedes escucharán en alguna cinta de audio que les traigo, hay gente que realmente está deseando que venga el final de los tiempos para, por ejemplo, y es la secta o la dinámica sectaria porque está diversificada en mucho tipo de agrupaciones, está deseando que venga no lo que es el fin del mundo, pero sí lo que en términos técnicos se conoce como arrebatamiento, que no es ni más ni menos que la segunda venida de Cristo y la literal ascensión física de los creyentes verdaderos, por supuesto, que son ellos los que siguen a machamartillo los textos sagrados, la ascensión, el rapto en forma física hacia las nubes, para comandar los ejércitos celestiales que derroten al anticristo que va a estar, por lo visto, 7 años imperando sobre nuestro pobre planeta. También es una dinámica, y entramos ya en las caracterizaciones de lo que es una secta apocalíptica, sería la componente, digamos, mesiánica de la venida del Mesías. Otra sería
la componente catastrofista, no en todas, ciertamente. Otra sería, por ejemplo, la componente de un nuevo mundo, nuevos cielos, nueva tierra. Pero les traigo un documento que les leeré unos pocos fragmentos de una secta que además lo he traído expreso porque aquí en la ciudad de Vigo tuvo hace cosa de un año una polémica que saltó no solamente a las páginas de los periódicos, sino también a todo lo que era lo que se cocinaba en el ambiente popular de las gentes. Y es una secta que se llama Iglesia Universal del Reino de Dios, más conocida en otros lugares como Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. Este documento, que es inédito, los fragmentos, pequeñitos fragmentos que les lea, les puede, digamos, inducir y mostrar cómo hay un deseo manifiesto de crearse una serie de otro componente apocalíptico, que es el conspiracionismo, por ejemplo, inmersión del número 666, número identificativo del anticristo, en todas las cuentas corrientes, la confabulación de sectores minoritarios como pueden ser la trilateral, ciertos grupos masónicos o ciertos grupos de poder bancario y político y también militar, en una suerte de alianza con Satanás y su agente el anticristo. Bueno, son referentes que pueden decir ustedes, bueno, son 4 chalados que se creen eso. Hasta cierto punto, 4 chalados. Yo me he encontrado muchas gentes que tienen unos componentes psicológicos y mentales claramente equilibrados y que, sin embargo, se creen a pies juntillas este tipo de planteamientos. Siguiendo un poco la disertación, a mí me gustaría empezar a relatarles, por ejemplo, la personalidad de una persona, valga la redundancia, que fue la que inauguró esta fiesta, entre comillas, colectiva, de suicidios colectivos, que se llamaba Jim Jones y que en el año 1978 ejerció ni más ni menos que de líder del primer episodio de suicidio colectivo que tuvo lugar en Guyana, con el Templo del Pueblo. Un individuo que aparentemente era una persona bastante equilibrada, que era una persona inteligente y que para más INRI tenía excelentes contactos con la administración norteamericana, hasta tal punto de que mantenía una estrecha amistad con Rosalind Carter, a la sazón primera dama de los Estados Unidos de Norteamérica, y que, además de todo eso, ocasionó la muerte, y esto tengo que decirlo así, yo no quiero decir que todo especialista que se interese por el fenómeno sectario pues corra un peligro, vamos a decirlo así, de muerte, pero este caso fue paradigmático porque el congresista Leo Ryan, fue el que, a raíz de una serie de dictámenes, de fallos judiciales que iban totalmente a favor de esta secta, y esto se los digo a ustedes para que vean ustedes el poder inmenso que pueden tener estos grupos de locos, precisamente llamados locos por la sociedad, el poder que tienen sobre jueces, sobre instancias gubernamentales y sobre instancias incluso económicas. El senador Leo Ryan, cuando se da cuenta de que muchos exsectarios acuden a él para que intervenga y abra una investigación porque habían firmado en la comuna de Guyana un documento mediante el cual trasladaban y cedían la paternidad de sus hijos a Jim Jones, se dio cuenta de que aquí pasaba algo raro. Sobre todo pasaba algo raro cuando esos juicios, concretamente 3, daban un fallo totalmente favorable al Jim Jones. Tan es así que el senador Leo Ryan decide ir con una comitiva de periodistas a Guyana y nada más entrar en Jonestown, la ciudad de Jones, paradigma del egocentrismo que estos líderes, pues como ustedes saben, ya manifiestan, se encontró con un recibimiento totalmente apacible e incluso casi diría yo que extremadamente satisfactorio por parte de Jim Jones, sobre todo porque él pensaba, Jim Jones, que esto legitimaba en alguna manera su propia dinámica de muerte y de suicidio colectivo, hasta tal punto de que dejó marcharse sin ningún tipo de problemas a unas 14 personas que, bueno, pues eso sí, a través de papeles y de notas secretamente entregadas a los periodistas, les rogaban que por favor les dejaran irse con ellos. Tal fue así que el senador Ryan emite, digamos, lo que él considera su informe y los periodistas le instan para que abandonaran aquel macabro escenario, quizá intuyendo la escena que iba a tener lugar. Y cuando llegan al aeropuerto de Jonestown,
se encuentran con que la guardia pretoriana de Jim Jones abre fuego de forma indiscriminada contra el senador y los periodistas. Hasta el punto, por ejemplo, esto se lo digo como anécdota, de que un cámara de la NBC filma la muerte como la cabeza del senador es perforada y los sesos salen totalmente al aire, pues en una ráfaga absoluta de balas, de metralletas de alta potencia para aquel momento. Y como ese mismo cámara de la NBC, 5 minutos aproximadamente después, ve cómo se le acerca alguien de la Guardia Pretoriana de Jim Jones y le abate. Esa imagen está filmada y es tremendamente, bueno, pone los pelos de punta. Pero, por ejemplo, otra de las connotaciones, siguiendo con este episodio que he elegido por ser el primero y por ser bastante, digamos, expresivo de lo que es una secta apocalíptica, una de las declaraciones literales de Jim Jones al congresista es la siguiente: estoy siendo víctima de una conspiración, conspiracionismo. Los mismos que mataron a Kennedy y a Luther King me quieren eliminar ahora a mí y a los míos. Es una conspiración de la CIA y de los capitalistas. Pero antes de que eso ocurra, estamos preparados para el suicidio. Y evidentemente que lo estaban, a buena fe que lo estaban. A buena fe que lo estaban cuando Jim Jones sometía a charlas de 3-4 horas a sus adeptos todas las noches. Cuando se iban a la cama, a lo mejor les despertaba una hora después para largarles otra charlita, incluyendo algunos aspectos que se les había olvidado. Como, por ejemplo, Jim Jones sometía a una humillación terrible a sus adeptos porque aquellos que no eran suficientemente, digamos, entusiastas en lo que era el trabajo de la secta, o aquellos que de alguna manera protestaban contra las curiosas y particulares teorías sexuales del señor Jones, pues les sometía a una humillación colectiva, haciéndoles que se pusieran de rodillas, implorándole perdón delante de las 1000 y pico personas que en aquel momento estaban allí, en Johnstown. O como, por ejemplo, hacía una especie de combates de boxeo entre su guardia pretoriana, los buenos, y los adeptos, digamos, rebeldes, en la cual los guantes de la guardia pretoriana evidentemente iban reforzados por debajo con anillas de acero y, claro, según palabras textuales de Jim Jones, claro, siempre tienen que ganar los buenos. Todo esto les digo porque son anécdotas que demuestran hasta qué punto un carácter, una personalidad, no ya esquizofrénica, sino incluso neurótica, puede controlar a toda una colectividad de personas que además, la gran mayoría de ellos, casi el 90%, admitieron el suicidio, esa pócima que se les administró de una manera totalmente, casi diría que borreguil. Eso sí, algunas madres se negaban a que sus hijos se les administrara ese elemento químico que les iba a quitar de la vida al cabo de un minuto, después de unos graves estertores. Y como, por ejemplo, después de la matanza, cuando todavía Jim Jones estaba vivo y se supone que alguien de su guardia pretoriana, no se sabe bien porque los informes, curiosamente, no están completos y muchos de ellos desaparecieron, pues les arengó diciendo: el avión del congresista se ha estrellado, está dispuesto que muramos, pero estad tranquilos porque pronto nos encontraremos en nuestro lugar. Morir es bello, es dulce. Hemos de morir para escapar de nuestros enemigos. Al tiempo, la megafonía de Johnstown emitía el siguiente mensaje: es un instante glorioso. Papi era el sobrenombre con que los adeptos llamaban al señor Jones. Papi ha dispuesto el suicidio de todos nosotros, que nos evitará ser víctimas del racismo y el fascismo y nos conducirá al paraíso que nos tiene preparados. No quiero ya les podía seguir relatando muchos episodios y anécdotas más del suceso de Johnstown, pero como perlas de muestra son bastante expresivas de hasta dónde una persona puede llegar a controlar a un grupo de gente. Pero claro, aquí entra algo que quizá me han informado que se ha hablado estos días, y es de por qué este tipo de sectas tienen tanto predicamento y tanta efectividad en un suicidio totalmente asumido de forma libre por sus adeptos, como ocurrió también, no está tan claro, pero porque en el templo solar parece ser que había algunos impactos de bala en los cuerpos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la última secta de la que hemos tenido noticia, de la Puerta del Cielo, pues no hace falta que yo les comente lo que ustedes han visto en los medios de comunicación.
Tengo que decirles que quizá esto se deba, no solamente, es un factor, pero se deba, a que, por ejemplo, el señor Jim Jones estaba en íntima conexión con la Agencia Federal de Inteligencia, la CIA, que había trabajado para la CIA y que además, esto por supuesto no quiere decir nada contra los servicios de inteligencia de ningún país, simplemente es un hecho objetivo, que además les había suministrado información de los experimentos que, sobre todo a través de un psicólogo llamado Skinner, un psicólogo positivista, había hecho en una comuna que se llamaba Walden II, y en la cual se ejercía una serie de manipulación psicológica para ver de qué manera se podía ensayar técnicas de manipulación coercitiva psicológica, a veces incluso, y en aquella época no estaba tan desarrollado, hoy les puedo asegurar a ustedes que está plenamente desarrollado, pues técnicas, por ejemplo, de mensaje subliminal. Y no solamente la de grupos satánicos, como mañana a lo mejor Gabriel les podrá comentar, sino incluso simplemente con una serie de dosificadas arengas y prácticas laborales, vitales, de costumbres, pueden influir para que una persona acepte un suicidio de forma totalmente, vamos a decirlo así, que pacífica, si se puede decir. He terminado con el Templo del Pueblo, pero quiero ahora pasar a otra, porque quiero, de alguna manera, digamos, ir variando. Luego, cuando acabe de relatarles esto, que engarza con lo que ayer comentó Bruno Cardeñosa, es una secta mesiánica, apocalíptica, de carácter ufológico, la primera a la que se tiene noticia y que es objeto de una tesis doctoral. Luego les pondré una pequeña muestra a la que les he traído porque no me gustaría, por supuesto, hablar demasiado. Espero que se me queden muchas cosas en el tintero porque, desde luego, a mí personalmente lo que más me interesa luego es oír sus opiniones y el debate que podamos establecer. En el año 1957, en pleno escenario social de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, en California aparece una mujer llamada Marion Dorothy Martin. Esta mujer ponía bastantes anuncios en los periódicos, en la prensa de la época, diciendo que estaba contactada con los extraterrestres y que, según le habían comunicado en unos extraños estados de trance, iba a haber, evidentemente iba a venir el apocalipsis, pero cuidado, no olviden ustedes, y aquí como sociólogo tengo que incidir en ello, que estamos en el caldo de cultivo de la final de los años 50 de la Guerra Fría. Ese ataque, ese apocalipsis iba a venir en forma de ataque de la pérfida aviación soviética comunista que iba a invadir Estados Unidos y, por supuesto, iba a instalar el reino del anticristo. Esta mujer llegó a reunir, según el sociólogo que lo investigó, que se llama Leon Festinger, vive todavía en la universidad, enseña, está jubilado, pero todavía imparte docencia en la Universidad de Minnesota, pues llegó a tener cerca también de 1000 adeptos. Y en el año 57, un día de octubre, les comunica a todos, por supuesto, y esto es un tema común que se me ha olvidado, el tema económico, de las caracterizaciones de sectas apocalípticas, que todos los adeptos venden sus bienes, incluso dejan familias, para escapar a ese apocalipsis y poder ir a ese lugar paradisíaco que les ha preparado su líder y su Mesías. Pues llega a tener 1000 personas. A todo esto, imagínense ustedes a la buena de Marion Dorothy Martin, esas ancianitas americanas con gafas y bastantes pecas, y que, por cierto, a lo mejor hasta hacía un pastel de manzana de chuparse los dedos, todo se ha dicho, y que, bueno, pues logra concitar el interés de unas 1000 personas, y un día les dice a todos que se vayan a un monte determinado de California, de las afueras de Los Ángeles, porque los extraterrestres le han dicho que el inminente ataque de la aviación soviética comunista va a tener lugar y que las naves extraterrestres han decidido venir, benditas sean ellas, para llevárselos a todos. Llega el día D, la hora H, y todos expectantes, cuando la buena de Marion Dorothy Martin cae en éxtasis. Pero no se crean ustedes que era un éxtasis tranquilito y breve. Un éxtasis, como relata Leon Festinger, que estaba, por cierto, infiltrado en la secta. Eso es algo que los sociólogos también, los sectarios, entre otro tipo de profesionales, pues nos achacan, que nos infiltramos. Yo no he hecho muchas infiltraciones, pero alguna que he hecho me han dejado con bastante curiosidad. Bueno, pues entra en éxtasis y no está una hora, no está hora y media, está aproximadamente más de 2 horas
la buena mujer desmayada en una especie de tarima que se había puesto. Y Albricias, cuando se despierta, les dice a sus acólitos: estamos salvados, los extraterrestres me acaban de comunicar que acaban de abatir a la pérfida aviación soviética comunista poco antes de llegar a las costas de Florida. Todo el mundo: Albricias, yupi, yupi, qué bien, estamos salvados. Pero claro, hubo dos tipos de reacciones. Una fue la reacción de cabreo contenido y también sin contener, a lo cual los servicios de orden, especialmente preparados para episodios apocalípticos, se encargaron de reprimir. Y otra fue la reacción de reafirmación de la creencia. Y es ahí donde Leon Festinger saca una teoría que se llama, perdonen por el palabra, se llama teoría de la disonancia cognoscitiva, que viene a decir ni más ni menos que cuando una persona tiene impreso en su cabecita un correlato, un registro mental de tipo religioso o de tipo emocionalista bastante acendrado, cuando esos esquemas se le caen, se le rompen, tiene dos tipos de reacciones: o la reacción violenta, sin contener, desde luego, o la reacción de reafirmación e incluso de buscar nuevos acólitos. Claro, es verdad que a los pocos días, a las pocas semanas, la buena de Marion Dorothy Martin desapareció y el FBI ejerció las instrucciones y las acciones consecuentes y se la encontró pasada la frontera de México, pues con todos los fondos de los sectarios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El apocalipsis también tiene que tener unos fondos para mantenerse, ¿no? Yo les voy a poner ahora una canción que viene a decir más o menos que viene a estar, canta al... Es una oda a un deseo de ser arrebatado. Luego les contaré lo que es el arrebatamiento. Bueno, está en los textos del Apocalipsis de San Juan, pero hay muchos grupos que además es una, digamos, idea, filosofía, que está esparcida por mucho tipo de grupos, agrupaciones, tanto de carácter evangélico, evangelista, protestante, como incluso también minoritario, también es cierto, de carácter católico. Entonces, si ustedes escuchan, y espero que se escuche bien, pues observarán cómo el solista canta a esa inminente llegada de Cristo y su deseo de ser arrebatado a las nubes por el Cristo, que le sabe el anticristo, digo yo. Me parece que sea... Oh, Dios. Bueno, pues... déjala... No, es que La voy enroscando yo, si queréis. déjala y ya, pues mientras... Bueno, estas son las cosas que pasan por hablar del Apocalipsis, que no... ¿Qué le vamos a hacer? Yo ahora mismo tengo un Apocalipsis, porque se me han quedado un poco los esquemas de... No, tengo para darles, no se preocupen. Lo que temo es que luego nos escuche quizá la mejor, que no era esta. Pero bueno, imploremos a quien sea para ver si sale bien. Yo les querría comentar, para seguir un poco en el ambiente, una suerte... A ver si lo tengo por aquí. Sí. Una pequeña cronología de de los últimos episodios apocalípticos en los cuales se concentran las características que les he dicho: catastrofismo, afán de mesianismo, deseo de una catástrofe apocalíptica que destruya todo, una especie de temor, pero al mismo tiempo relación pasional de amor-odio hacia una destrucción total. Y empezaría, pues, por ejemplo, no está en orden cronológico, está un poco, digamos, para que tenga una línea un poco no uniforme, sino más bien variada, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el 26 de febrero de 1992, 100 agentes de la ATF, Oficina Federal contra el Tabaco, el Alcohol y Armas de Fuego, asaltan el rancho de Monte Carmelo. Y en este rancho de Monte Carmelo estaba un señorito llamado David Koresh, cuyo verdadero nombre era Vernon Howell. Otra característica de los líderes apocalípticos, que no sé por qué, pero les da de cambiarse el nombre, como podrán ustedes observar a lo largo de esta pequeña relación de sectas que les voy a dar. Y evidentemente este señorito en febrero de 1992 cumple 33 años.
Me dirán ustedes, ¿número cabalístico, coincidencia? Pues no. Ya saben ustedes que el número 33, para todo líder sectario apocalíptico que se precie, pues tiene unas connotaciones realmente simbólicas y mucho más. Y este buen hombre profetiza el fin del mundo, que dura, su fin del mundo y el de sus acólitos se traslada, se alarga unos 51 días hasta que el FBI pues entra, muchos de ustedes lo verían, y produce, ahí es nada, 86 víctimas. Bueno, ya empecé. Si funciona y si no lo quitamos. No. Vale. Pues nada, lo dejamos. Parece evidente que no, que es el problema de la cinta. Bueno, para tranquilidad a ustedes les aviso que esta no, bueno, venía a decir algo como está cerca, nos va a elevar, nos vamos a ir a las nubes con él y abajo se van a quedar los inmundos inconversos. Más o menos ese era el discurso, era curioso, pero bueno, no. Luego hay otra cosa más bonita y más romántica, además. Yo les invito que si, aprovechando ya, si ustedes ante lo que ojalá suene, si alguno quiere salir a bailar aquí, lo puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. Siguiendo con este, digamos, itinerario, tenemos que en abril de 1990, fíjense ustedes qué nombres, la Iglesia Universal y Triunfante lo lleva Gurú Ma, o sea, la Gurú Mamá, digo yo, pero esta buena señora se llama Elizabeth Clare Prophet, y con su segundo marido, que se llama Ed Francis, pues les da por anunciar el fin del mundo. Ya lo habían hecho anteriormente, lo cual les pasa a muchas sectas de tipo apocalíptico. Lo había hecho en octubre del 89, pero le había fallado, le había salido un chasco. Los chascos de sectas apocalípticas son muy curiosas, no los chascos en sí, sino las justificaciones que les dan. Hay grupos sectarios de los cuales, por supuesto, no me voy a entretener, como son los archisabidos testigos de Jehová, adventistas y mormones, que también han hecho, digamos, festivales de día final y les ha salido mal. Y bueno, está bastante, ustedes en los libros pueden ver las curiosas y exegéticas razones que les dan para haberse equivocado de fecha. Entre otras cosas, le dan a uno un poco de dolor de cabeza porque empiezan con unos términos cabalísticos de que, claro, es que era el versículo número 678 del capítulo no sé qué del Apocalipsis y es que nos hemos equivocado porque sumándolos no daba el día concreto del 23 de junio de 1990. Entonces, claro, ha habido un pequeño cambio. Yo me imagino que ahora con ordenadores a lo mejor aciertan, no lo sé. Entonces, esta buena señora logra reunir, vamos a dar estadísticas porque son interesantes, 2.000 personas y les concita a todos en un sitio en el estado de Montana que se llama Paradise Valley, o sea, el Valle del Paraíso. Me imagino que, bueno, algo tendría que ver. Y se instalan en una especie de refugios más o menos antinucleares o refugios antiapocalípticos, es decir, unos refugios subterráneos que estaban equipados con instalaciones eléctricas, tenían una pequeña cocina eléctrica también, tenían mínimos saneamientos, o sea, estaban bien. Oye, tal y como está la cosa inmobiliaria, pues oye, a lo mejor no. Pues, en fin, el caso es que evidentemente el chasco se produce, si no, no estaríamos aquí, o a lo mejor se ha producido, lo que pasa es que no nos hemos enterado, y resulta que bueno, pues entre estas gentes hay acólitos que vienen de Europa, de Estados Unidos, también de África, y por supuesto todos ellos habían vendido sus bienes y algunos de ellos dejado familia. Ayer creo que Bruno Cardeñosa les habló de un curioso grupo, Non Siamo Soli, creo que lo he dicho bien. Este señor, el que lleva esto, pues, hombre, a mí me da un poco de cosa verle porque lleva aquí unos estigmas y va siempre sangrando y no sé, a mí es que la sangre no me gusta, no me pone nervioso, ¿no? Y bueno, pues esta gente también anunció el Apocalipsis y además aquí en Galicia Manuel Carballal estuvo en alguno de estos refugios antiapocalípticos, tiene fotografías de estas curiosas construcciones. Agosto del 91, a lo que iba, Non Siamo Soli. Giorgio Bongiovanni es una curiosa persona que era acólito, seguidor de Eugenio Siracusa, un contactado siciliano que
ya el hombre, los últimos, creo que vive todavía, pero los últimos años, a finales de los 80, el pobre, con todos mis respetos, porque todos llegaremos a mayores, pero el hombre realmente chocheaba. Yo lo oí en un programa especializado de estas cosas y la verdad, bueno, a mí personalmente me daba vergüenza ajena, pero bueno, como a una persona se le puede, a un líder, curioso, a un líder, una vez que los acólitos quieren seguir manteniendo viva la mecha de su apocalipsis particular, pues le siguen influenciando para que se mantenga, ¿no? Otros no, otros cogen el testigo, como le pasó a Giorgio con Giovanni. Y sus acólitos, ellos a finales de los 80 comienzan a difundir en los medios de comunicación una serie de mensajes diciendo que el fin del mundo va a llegar, pero no lo especifican, hasta que a principios del 91 dicen que en agosto de ese año, pues un asteroide de inmenso tamaño se acercará a la Tierra y alterará el eje magnético. Por supuesto, no iba a quedar aquí nadie. Ellos no sé qué harían. Entonces, les he dicho que inician construcción de refugios y, bueno, aquí por Galicia hicieron bastantes. Pero ¿qué pasa? Que 32 horas después del chasco, el evidente chasco, al bueno de Giorgio le empiezan a aparecer nuevos estigmas que esta vez no son ni en la frente ni en las manos, sino en los pies. Esto, que especialistas en parapsicología han venido estos días, como Bruno, por ejemplo, lo han investigado bastante. Yo no sé si realimentaría. Bueno, el hecho es que sí, que realimentó esa creencia en el apocalipsis de la casi mayoría de sus adeptos, porque las disensiones fueron mínimas. Entonces, claro, dicen que, bueno, que todo quedó zanjado, no con ninguna perorata de tipo bíblico, exegético, sino, bueno, pues al aparecer nuevos estigmas no pasaba nada, no había problemas. Aquí todo esto falla y no pasa nada. A mí me asombra, ¿no? Nos vamos al 26 de octubre del 92, la Iglesia de la Misión para los Días Futuros, una secta surcoreana comandada por el reverendo Kim Su-won. Ese día, 28 de octubre, anuncia el fin del mundo y ya bate récord. Concita a 20.000 seguidores que le están plenamente crédulos de que el apocalipsis es inminente. Después del chasco, pocos adeptos frustrados, como siempre, algunas agresiones a pastores de la iglesia del reverendo Kim Su-won, pocas. Siempre hay un servicio de orden que repele los cabreos apocalípticos, eso es cierto. Y luego también se justifica el fallo de la profecía. Y ya para terminar, una curiosa dama llamada María Devi Christos, también, por supuesto, no es su nombre real, se llama Marina Tishgunova, también con 33 añitos. Y el 14 de noviembre del 93 anuncia un apocalipsis, lo que pasa es que esta mujer lo hace de una manera despampanante. Dice que es la reencarnación de Jesucristo y que, igual que hace 2000 años, ella tiene que ser crucificada para resucitar a los 3 días y provocar la salvación de sus acólitos. Pero para ello tiene que crucificarse, claro, y no se le ocurre otra cosa mejor que asaltar la Catedral de Santa Sofía instalada en Kiev, donde debía ser supuestamente sacrificada, incluso parece ser que crucificada, y donde después de crucificarse ella, de que la crucificaran, pues sus acólitos se debían, inmolar en un suicidio colectivo. No es como el reverendo Kim Su-won, pero concita 800 adeptos. Evidentemente, la llegada de la policía evita una masacre casi que todos los especialistas auguran como que hubiera podido ser segura. Pero es curioso, y aquí estamos otra vez con el dichoso tema de por qué esta gente tiene tanto poder para concitar a tantas gentes. Es como aquel que decía, coma hierba, millones de vacas no se pueden equivocar. Millones de gentes que siguen a líderes apocalípticos se pueden equivocar. Y es que Devi fue en su reciente juventud, tenía 33 años, había sido una dirigente del Partido Comunista y su, en aquel momento, amante y también coprofeta o colíder, que se llamaba Yuri Grigogonov, llegó a ser agente del KGB. ¿Y a qué no saben ustedes a qué se dedicaba este buen hombre? Pues ni más ni menos algo que los soviéticos eran muy aficionados a la aplicación de sustancias alucinógenas y de técnicas manipulatorias psicológicas con fines de guerra psicológica. Bueno, después de esto, ustedes saquen sus propias conclusiones
y hay alguna conclusión que yo podía sacar y que quizá al final de la charla se las mencione, porque ahora vamos a ver si esta sí que funciona. Vamos a ver, esta está la cara rebobinada. Rebobina un poquito la cara, a ver si va. No. Se engancha también, ¿no? Sí, me tengo que pasar el aparato, ¿no? Bueno, pues entonces dejamos esto. Esto era otra historia que pensaba ponerles, que afortunadamente parece ser, y a lo mejor a la tercera va la vencida. Esto es una preparación para esto que yo estoy hablando a ustedes. No es sin ninguna razón que la camada de ozono, la protección del medio ambiente, del environment, está cada vez más celosa, está cada vez más trabajando para que el hombre no se destruya a él mismo. No es que el hombre quiere, es que Dios quiere. Fuego. Imagínate. Hoy está un calorcito más o menos. Imagínate que estuviera hoy 5 veces más calor que hoy. 3 veces, no vamos a hacer grande, 3 veces más que hoy. Yo creo que los hermanos estamos aquí. Por favor, colabora agua, por favor. Me voy a la casa a bañarme porque está demasiadamente calor. Me voy a la playa, me voy a la piscina, ¿verdad? No puedo soportar más. ¡Qué calor, mi Dios! Imagínate cuando Dios hablara al sol. Ya está bien, sí. Ya, esto simplemente es una pequeña muestra, esto continúa mucho más, pero es una pequeña muestra de uno de estos oficiantes apocalípticos arengando a su audiencia. Bueno, pues como han escuchado ustedes, casi con un placer sintomático, compulsivo, también morboso, les está haciendo como menos que desear que ese apocalipsis, esa falta de agua, que parece ser que según su particular interpretación de los textos bíblicos va a ocurrir en toda la tierra, pues tenga lugar y que eso a lo mejor les salve. Esto es sintomático. A más catástrofe, la salvación es más evidente. A más catástrofe, la salvación es más evidente. Y ya para terminar, y ya les paso las diapositivas que iremos comentando, y yo ya me callo porque creo que he hablado bastante. Les voy a poner, a ver si esta tiene trazos de... Vamos a ver, esta es la cara A ver si funciona. Cara, está bocada ya. ¿Está en la A? ¿Está corriendo la... Es en la cara A, ¿no? A ver, dale un poco, avánzala un poco a ver si avanzándola. Está al principio, ¿eh? Vale, ahí.
Ahí, sí. Qué armonioso. ¿Se escucha bien atrás? Todo ya se completa, como dijo el profeta en Apocalipsis. Los salvos dirán con alegría, se cumple la profecía del Apocalipsis. El juicio final. En fin, ¿qué quieren que les cuente? Juzguen por ustedes mismos, pero me sorprende y me imagino que ustedes estarán sorprendidos, sorprendidas, o no lo sé, cómo una trama apocalíptica puede ser cantada, interpretada con tanta dulzura. Esta señorita, les vuelvo a repetir, es brasileña, de una iglesia brasileña, apocalíptica y mesiánica, y claro, uno cuando escucha esto pues le da la idea de que uno está en la playa con esos limones frescos del Caribe y que le va a salir una señorita imponente con los brazos abiertos a recibirle, ¿no? Uno abre los brazos, pero no, se encuentra de brazos y de bruces con el Apocalipsis. Si es tan amable, podemos pasar a las diapositivas, las vamos comentando y ya terminamos y charlamos un poco. Bueno, los grupos mesiánicos, esta foto es bastante oscura, pero como observarán, los festivales de catarsis, donde las gentes caen desvanecidas al suelo, muchos de ellos con una suerte de curiosos ataques o pseudoataques epilépticos, algunos vomitando espuma por la boca y implorando. Esto parece ser, según cuentan ellos, es la posesión ni mucho menos por Satanás, sino por el mismísimo Espíritu Santo. Caen, por la gracia de Dios, abatidos al suelo. Pero bueno, también forma parte del ingrediente. ¿Podemos pasar la siguiente? Tenemos aquí otra serie de manifestaciones multitudinarias y masificadoras donde, bueno, pues imponen las manos, donde el griterío es ensordecedor y donde también se producen fenómenos
vamos a decirlo así, parapsicológicos, como el fenómeno de la xenoglosia o la glosolalia, hablar en lengua supuestamente, y muchos adeptos, muchos creyentes caen totalmente inermes ante ese poder ambiental, vamos a decirlo así. Podemos pasar. Esto no son bautismos de testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová están ya, hay que considerarlo, bastante de modé. Son grupos, aquí, como he dicho antes, se distribuye este tipo de movimientos en bastantes iglesias, pero también en los bautismos tienen lugar ciertos, digamos, motivos de histeria y de ataques, bueno, emocionalistas de alguna manera. ¿Podemos pasar? El misticismo también se combina, quizá el misticismo introspectivo más clásico, donde las gentes cierran los ojos, y bueno, también hay que considerarlo, y yo en esto no lo he dicho al principio, pero sí como, digamos, profesional que se acerca a estos ámbitos, hay que tener por lo menos un respeto, darles un bono, un abono de, digamos, de respeto y de, no de credulidad, pero sí de por lo menos, bueno, distanciamiento, y ver que, bueno, situaciones místicas se producen en todos los lados, pero que también, combinadas en ciertos ambientes, condimentados pues con músicas determinadas, con cultos de un tipo donde todo el mundo se pone a, por supuesto, el oficiante empieza a orar a voz en grito, a continuación los que inundan la sala también empiezan a gritar y se empiezan a desplomar al suelo, pues todo ello a algunas personas les inducen estados aparentemente introspectivos. ¿Podemos pasar? Pero nos encontramos con que de la mística más absoluta saltamos al quizá otro punto de inflexión, que es, no sé si se ve bien, es un cartel, pone ven y sé sanado. Festivales donde, bueno, pues no solamente se prometen exorcismos, liberaciones de demonios y otros espíritus por el estilo, sino también sanaciones aparentemente espectaculares. Entramos y vemos que esto no es solamente un cóctel de histerismo colectivo, sino que también entran, y algunas derivaciones entran más de lleno, en el negocio a través del curanderismo, un curanderismo muy especial, cierto es. ¿Podemos pasar? Esto no se ve bien, quizá esté un poquito desenfocado, pero esto, como verán ustedes, es un cubo de basura, y este cartelito verde que hay aquí pone el título de arriba, pone Jesucristo es Dios. Bueno, es un dogma cristiano, evidentemente, pero vemos a qué grado de cosificación llega el mensaje, digamos, extremado, sectario, que no importa dónde esté, puede estar al lado de la basura, puede estar en cualquier lugar, puede estar en la cubierta de un retrete. ¿Qué más da si Dios está en todas partes? Es curioso, por lo menos. ¿Podemos pasar? Bueno, pues esto es guía de prácticas de la misión Rama, uno de los grupos de contactismo ufológico y de mesianismo ufológico que ha tenido un cambio de... Bruno ayer les hablaría, me imagino que sobradamente y bastante eruditamente del tema, porque lo ha estudiado, y quizá en Misión Rama sea uno de los especialistas que hay más, digamos, competentes. Pero fíjense ustedes, la escena. El extraterrestre, por supuesto, aquí está en blanco y negro, pero se supone que es rubio, es muy alto y debe tener los ojos claros, instruyendo a los adeptos. Les leo lo que pone debajo. Pone: no tengan temor ni se preocupen por sus limitaciones temporales. Ustedes, con la preparación de las fases que van a pasar, recibirán conocimiento que les harán sentir que son ilimitados e infinitos. Casi nada. Podemos pasar. Y bueno, pues es don Sixto Paz. Empezó con una, vamos a llamarle agrupación ufológica de carácter eminentemente mesiánico, y últimamente, como les decía, ha tenido un punto de inflexión y parece querer, y bueno, pues respeto esa, digamos, conversión, adentrarse por unos canales, digamos, que de investigación ufológica al uso. Claro que también entre los investigadores ufológicos hay varias, digamos, categorizaciones, pero bueno, por supuesto, no se olviden de que ahí tiene libros y los está vendiendo. Bueno, es un dato, no tiene a lo mejor importancia. ¿Pueden pasar? Bueno, esto es curioso. Dice, ahora está muy bien. Los extraterrestres han creado la humanidad gracias al ADN.
la Biblia nos revela su obra vista por primitivos. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué representan para la humanidad? ¿Por qué hemos sido creados? ¿Cuándo vendrán? ¿Dónde se reunirán ellos con nosotros? Esto es el grupo Rael. Sí. Ustedes ven que tiene la esvástica. estrella de David judía y la esvástica. Pero todos los especialistas estamos de acuerdo, y creo que hay un consenso bastante generalizado, en que el movimiento raeliano, hace poco además acaban de montar una empresa en las Bermudas, me parece, prometiendo clonación por ingeniería biológica. Bueno, pues tiene unas características bastante biologistas que rayan manipulación genética y que rayan además, lo digo con todas las, digamos, la responsabilidad que me atañe, que rayan ingredientes fascistas, nazis, en fin. Pero bueno, por lo menos combinan la estrella de David y la esvástica, curioso. ¿Podemos pasar? Esto es el señor Darío Triana y su familia cuando nació su hijo, que era el enviado y el nuevo Mesías. Y además este hombre puso, esto es del año 84, si no me equivoco, puso en bastantes periódicos, este concretamente me parece que es del ABC, este anuncio: nuestro sistema solar amenazado por un descomunal monstruo cósmico. Toda la familia al completo presentando al nuevo Mesías. Ahora pues tendrá ya unos cuantos añitos, yo no sé si habrá empezado, quizá cuando llegue a los 30 y hasta los 33, que todavía no, pues empiece su labor, digamos, de magisterio, no lo sé. En fin, ¿podemos pasar? Generación 44, periódico de grupo de contacto Atlant, y eso sí que lo tengo que, siempre lo digo, dentro del ámbito contactista es el grupo, por lo menos, más sensato, entre comillas. Sí se apunta, ellos apuntan evidentemente al discutible método de la Ouija y de la escritura automática para recibir los mensajes extraterrestres. Cierto es también que su líder muchas veces ha confesado que él incluso le han dado un fuerte abrazo a algún que otro ser de otro planeta. No lo sé, no lo tengo por qué poner en duda. También, evidentemente, son apocalípticos, lo que pasa que en una connotación y en una orientación de tinte nueva era, y por lo tanto no es catastrofista, es gradualista y armónica. Pero bueno, también es curioso porque, como verán ustedes, el síndrome apocalíptico se diversifica en muy variadas facetas. ¿Podemos pasar? Bueno, esto ya es el no va más. Esto es el anuncio de un festival evangelista y pone encuentro, para Dios todo es posible. Y arriba justamente pone el anuncio de un pub que se llama As de Brujas, donde se hace magia en directo. Entonces, los grupos evangélicos, fundamentalistas y apocalípticos que tienen jurada su guerra al anticristo, al cual creen encarnado en toda la suerte de magia, brujería, cartomancia, astrología y todo tipo de artes esotéricas, pues no tienen ningún impedimento en compartir publicidad pues con el enemigo, ¿no? Entonces, bueno, se someten, hay una suerte de política de marketing que, bueno, pues les hace al menos guardar los cuchillos para tiempos mejores. ¿Podemos pasar? Y esto ya es curiosísimo, porque el local de esta iglesia cristiana fundamentalista está justamente al lado y comparte fachada con un pub Tena, un bar de copas, en donde, bueno, pues tampoco hay empaque, no hay ningún tipo de problema en compartir la fachada y ser vecinos de algo, bueno, que ellos consideran evidentemente el alcohol, las copas, todo este tipo de cosas lo consideran elementos que Satanás de por vida y tradicionalmente ha usado para apropiarse de las mentes humanas. Pero, bueno, no sé, serán cosas del marketing. ¿Podemos pasar? Y esto ya, yo creo que esto sí que es un símbolo del apocalipsis. Porque que una tienda que vende hábitos sea asediada por cambio, chang, es decir, el poder del dinero, y una sala X que hay detrás, es decir, el poder del sexo, esto implica que el pecado, la maldad y el anticristo está a las mismas puertas de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, hay que ponerse en guardia. Me parece bastante curioso. ¿Podemos pasar? Y esta me parece que es la última, pero yo esta la había puesto como la última, y aquí sí que quiero
digamos, abandonar todo el sentido irónico que les estoy relatando, porque esto a mí me parece altamente preocupante. Esta pintada está plasmada en la boca de una estación de metro madrileña, como ven ustedes, sí al racismo, duro y a la cabeza. Firma Santuario, grupo del cual me ha sido bastante difícil conseguir alguna reseña, pero de las pocas que he conseguido, parece ser un grupo de extrema derecha, neofascista, y que está implicado con parafernalias esotéricas evidentes. Bueno, estas son las cosas que a mí realmente me preocupan. Cuando el fanatismo, el racismo, la xenofobia, el asalto a los derechos humanos, pues se engalana de credenciales religiosas que, por cierto, son bastante atractivas para mucha gente. ¿Podemos pasar? Esto es muy oscuro, pero era la primera con la que yo quería empezar, pero bueno, no hay problema porque bueno, se han puesto un poquito de prisa y la culpa ha sido mía, pero da igual, porque quería aquí, digamos, hacerles notar, que ustedes ya lo verán, cómo la luna llena, por cierto, creo que anoche ha sido luna llena, o hoy lo es, cómo la luna llena, que implica un simbolismo de lo mistérico, lo ancestral, lo mágico, pues está dominante en un ámbito urbano y viene a ser un poco la alegoría simbólica y además física, plasmada físicamente, de cómo una sociedad posindustrial, con unas claves religiosas que han saltado hechas añicos, pues se coquetea constantemente con lo mágico, que está muy bien, con lo esotérico, que también está muy bien, pero que no está tan bien cuando se mezcla con lo irracional y lo que puede llevar a episodios altamente desagradables como los que hemos visto aquí esta tarde. ¿Puede pasar? Esta es típica foto de la tragedia de Guyana. Esta es de las más blandas porque había pocos cadáveres. Hay algunas en las que están apilados hasta 100 cadáveres, muchos de ellos unos encima de otros de cualquier manera, y bueno, pues con gestos. Curiosamente, los informes policiales no describen que haya gestos en las víctimas de tragedias, sino incluso algunos de ellos plácidamente. Curiosa forma de encontrarse con esa muerte y con ese apocalipsis prometido por un profeta. ¿Puede pasar? Bueno, Jesucristo sana, salva, pero también volverá. Hay gente creída, convencida y totalmente y categóricamente, digamos, creída de una manera hasta extremos fanáticos de que Jesucristo está al volver, y muchos, cuando hablas con muchos de ellos, te dicen, bueno, pues nos vemos, o no sé qué, y dices, bueno, a lo mejor nos vemos si antes el Señor no me ha llevado con Él, no me ha arrebatado a los cielos, a las nubes junto con Él, y me salva de la época de tribulación, que parece ser que son 7 años. Un mínimo, digamos, graffiti que expresa este sentimiento. ¿Puede pasar? También, Cristo viene pronto. Aquí se le pone quizá también de manera un poco santiaguesca, con caballo, corcel, bueno, y sobre las nubes también, viniendo a rescatar a sus elegidos. ¿Puede pasar? Uno de los personajes de los cuales mañana se les ilustrará bastante bien, que entran en este juego, en esta escenificación del final de los tiempos y de milenarismo, digamos, esclerotizado y agudizado de una manera casi que compulsiva, es este ángel caído. En Madrid ha habido muchas. Saben ustedes que en el Parque del Retiro madrileño dicen que es la única estatua al ángel caído que existe en el mundo. Yo no lo sé, no puedo darles información. Pero ha habido ya varias campañas de grupos apocalípticos, mesiánicos, para que el ayuntamiento de la ciudad madrileña pues retirara esta estatua, porque según ellos, además, como allí en lo que es el paseo que está al lado del lago se reúnen cantidad de videntes, de cartomantes, etcétera, pues consideran que es un lugar de alta influencia satánica. Pero bueno, como ven ustedes, ahí el hombre, la verdad, no parece estar en una posición triunfante, sino más bien abatida y casi que humillante. Quizá lo deseen así, porque yo de ellos lo dejaría así, porque desde luego está en una situación bastante lamentable, ¿no? ¿Puede pasar? Y como no, si entra Satanás, entran sus acólitos, en los cuales, pues, eso también, curiosamente, este grupo no responde a las categorizaciones satánicas. Mañana vuelvo a repetirles, Gabriel les contará más de estas cosas,
pero aquí se trata de una sacerdotisa que es la que lleva el asunto y, bueno, parece ser un grupo bastante feminista, pero juegan el negro, el fuego, la espada y toda la suerte de parafernalia, que además viene a ser digamos, una especie de reclamo que se ve agudizado y se ve potenciado quizá por el reclamo a la contra que otros grupos hacen. Con lo cual, bueno, podemos sacar la triste conclusión de que mientras unos extremistas están alimentando una suerte de conciencia colectiva, pues los extremistas del otro lado se ven realimentados y confirmados en ella. Y bueno, pues podemos entrar, no podemos, tampoco se trata de eso, pero sí entramos en una guerra por lo menos simbólica que desde luego cualquier persona inteligente pues la observaría con ojos lo más objetivos posibles. ¿Puede pasar? Los grupos como los Hare Krishna pertenecen ya, digamos, al pasado. No tienen una connotación, digamos, altamente preocupante hoy, porque este tipo de grupos sectarios que son apocalípticos, lo que pasa que a una manera, digamos, oriental, en el famoso Kali Yuga, la época oscura en la que estamos inmersos y de la cual todavía faltan bastantes siglos incluso por salir, no han tenido, han sido muy aparatosos, pero no han tenido un predicamento en Occidente. Lo pongo aquí como algo, contraste, que desde luego pertenece a los primeros tiempos de investigación sobre sectas y que, bueno, quizá por su parafernalia causaron cierta curiosidad, pero no van muy allá, desde luego. ¿Puede pasar? Sí van más allá, grupos como la famosa secta, la Iglesia de la Unificación de Moon, que además de ser apocalíptica, es una de las más, digamos, acendradas en la ciencia económica, teniendo holdings que manejan millones y miles de millones de dólares y que desde luego controlan medios de comunicación, empresas, bancos, por sobre todo en Corea del Sur y en Estados Unidos. Bueno, otra faceta, quizá la faceta más económica, por así decirlo. ¿Existe Dios? Pues para ellos desde luego que sí, y lo ponen ahí explicitado, pero yo ahí les pondría, como hace bastante la Iglesia Universal del Reino de Dios, de Edir Macedo, en sus libros casi siempre figura el símbolo de $1, la S cruzada por los dos palillos. Por lo menos sería curioso que lo pusieran. ¿Puede pasar? Una de las derivaciones de la, digamos, crisis, o no crisis en sentido negativo, sino de la explosión de creencias en una sociedad posindustrial, tecnocrática, es quizá el más inocente echador de cartas, que quizá también entra en la dinámica no apocalíptica, pero sí desde luego simbólica, de un caldo de cultivo que se traslada sobre todo para reafirmar a otros grupos que sí que realmente son apocalípticos. No tiene más importancia de que, bueno, de esto hay profesionales y especialistas que les pueden hablar mejor que un servidor, pero que, a mi modo de ver, incluso pueden cumplir una función social siempre y cuando no entren en la criminalidad, como dice mi buen amigo Manuel Carballal, en la criminalidad esotérica, es decir, el fraude duro y puro. ¿Pueden pasar? Grupos esotéricos como ciertos grupos templarios, que esta foto es ya bastante antigua, no tienen una, digamos, peligrosidad, no tenían una peligrosidad manifiesta hasta que el Templo Solar, la Orden del Templo Solar, arrasó hace 2 años en Suiza y en Canadá, pero que por lo menos también es otra variante de las que les quiero mostrar a grosso modo y de forma genérica. ¿Puede pasar? Ya en la década pasada, a mediados, pues los encuentros con los extraterrestres concitaron y reunieron a un gran número de gentes. Y era la época un poco de Misión Rama, cuando se estaba formando los grupos Rael. Y quizá esto es el génesis de grupos como la Puerta del Cielo. Pero, no sé, cuando hablan los contactados puede hablar cualquier cosa, desde el subconsciente hasta la locura o hasta incluso, ¿por qué no?, la buena fe. ¿Puede pasar? Bueno, de sobra conocido, pero esto es una manifestación de cómo se proyecta popularmente estas cosas. Ahí se ve, no muy bien, pone secta. Es Donato, ¿no? ¿Perdón? Digo que es Donato, el jugador. Sí, efectivamente. El jugador que aparece. Y cualquier persona un poco, digamos, fuera de, o que no esté muy informada, pues podía pensar,
Jobar no sabía que detrás del Deportivo de La Coruña hubiera una secta. Pero bueno, también la ignorancia popular a veces lleva estas cosas. Y bueno, el fenómeno Fuerza para Vivir no era en absoluto fenómeno para mí, desde mi punto de vista, sectario, aunque sí se le identificó con secta por el simple hecho de ser una propaganda religiosa a grandes escalas para países como el nuestro. Y sí, desde luego, para Estados Unidos, por ejemplo, esto es, pan de todos los días. Y bueno, pues la palabra fatídica secta aparece en los grafitis callejeros como opinión popular del asunto. Puede pasar. Cada vez más predicadores urbanos concitan no a masas, pero sí a grupos que en plena calle pues inducen a unos estados, por lo menos de emocionalismo, pues bastante curioso, y que desde luego en nuestra sociedad no sé, hace años que no se producía, pero esto cada vez puede llegar a ser más corriente. Y no tiene más sentido que expresar que detrás de estas cosas pues puede haber simplemente eso, un emocionalismo que se manifiesta de forma espontánea y callejera, o puede ser esto el pasaporte para fenómenos apocalípticos y mesiánicos de indudable peligro. Puede pasar. Cada vez abundan más, y los predicadores, libro sagrado en mano y con letreros, pues van, digamos, concitando el interés de las gentes, algunas expresiones entre sorprendidas, otras dubitativas, y desde luego pues alguna especie de guerrilleros, no voy a decir que sectarios, pero sí guerrilleros de nuevas fes y nuevas creencias que encuentran caldo de cultivo en este agitado fin de milenio. Puede pasar. Y como no, el Apocalipsis, registrado en el texto sagrado de nuestra cultura judeocristiana occidental, cada vez más presente entre ciertos grupos que reúnen, como este es el caso, estadios. Este es el estadio polideportivo de una localidad cercana a Madrid, que es Leganés, y aquí había unas entre 5.000 y 10.000 personas ávidamente escuchando el mensaje apocalíptico, del cual ahora hay más diapositivas curiosas. ¿Puede pasar? La parafernalia y toda la simbología de la próxima venida del Mesías es habitual en muchos de estos grupos. Y bueno, esto no es de Testigos de Jehová, curiosamente, aunque lo parezca, ya ustedes, si han visto la publicidad de los Testigos de Jehová, notarán cierto parecido, pero como les he dicho, los Testigos de Jehová están plenamente de modé, y estos son grupos mesiánicos, cristianos radicales, de tinte apocalíptico. Bueno, esto es un mural, concretamente. Es la parafernalia que envuelve a estas gentes y que se les hace cotidiano, además. Puede pasar. Se desborda el gentío. El Mesías viene, el oficiante con los brazos en cruz, implorando, gritando, apasionadamente, compulsivamente, y los acólitos, los creyentes, los fieles, siguiendo en una especie de cóctel de seducción totalmente mesiánica y, por supuesto, casi que orgiástica, ¿por qué no decirlo?, en un sentido de orgía psicológica, mesiánica. Puede pasar. No solamente eso, sino que se recrean y van, digamos, construyendo su conciencia apocalíptica a través de representaciones teatrales, donde, por supuesto, todo queda dividido entre el bien y el mal, de manera simple, dicotómica, absoluta y polarizada. Los buenos, los salvos, vestirán de blanco y están esperando la llegada del Mesías. Los malos ya están abatidos en el suelo, están muriéndose y, por supuesto, van con ropajes negros. Pero todo esto no es nada más que simbología que está ayudando a mantener y a reafirmar toda una serie de contenidos apocalípticos. ¿Puede pasar? Más de lo mismo, y como ven, pues el fervor, el entusiasmo no para en límites, ni en edades tampoco. Hay gentes de toda edad, y parece ser también que de condición, aunque bueno, todos por supuesto del color inmaculado, que es el blanco, previos para un ritual. Puede pasar. Y como no, volvemos a los estados místicos de digamos, de extraviarse un poco esa conciencia, de huir de la realidad y de quizá consolarse en un bautismo en aguas que por lo menos le va a dar
la entrada o la tarjeta de embarque para quién sabe qué nuevo rescate al cual nos puedan venir y sorprender en este final de milenio. ¿Puede pasar? Y esto es todo lo que hay. Yo he hablado ya demasiado y me parece que me he extendido en extremo. Así que muchas gracias y, por supuesto, terminar diciéndoles que de lo que se espera es de que ustedes que están aquí e indudablemente se sienten atraídos desde un punto de vista objetivo y informativo por el tema sectario en sus diferentes vertientes, me parece que sean personas inteligentes y sensatas que podrán esgrimir sus opiniones de cualquier manera y, sobre todo, salvaguardar el sentido, el criterio propio, que es, quizá, a lo mejor me extremo un poco en esta declaración, con lo único con lo que contamos, que es con esto de aquí, la razón y el sentido común. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias.